Muchas gracias a todas y todos por su presencia hoy aquí. Tengo que pedirles que me excusen porque mi español es muy malo, pero yo voy a hacer el mejor para que me comunique con ustedes y les pido perdones anticipadamente por cualquier problema de comunicación. Quería decir también que es un gran placer estar aquí entre ustedes a convite inicialmente de mi colega, estimada colega Alejandra Cragnolini, que es docente en esta institución, luego acompañada del soporte del profesor Alfredo Nieves, también a la directora de la Facultad de Música, profesora Teresa Hensch, y también a Silvia Cols por todo el apoyo en mi estadía. En particular, me gustaría agradecer también a Rocío del sector de educación continua de la Facultad de Música por toda su amabilidad y conducción de los trámites que fueran necesarios. Muchos errores hasta aquí, no. Muchas gracias. Quería decir también que la invitación de Alejandra me ha traído una gran satisfacción, porque esto es algo que yo tengo involucrado bastante en los últimos tiempos, que es una interlocución con colegas, con instituciones, iniciativas de los más variados tipos, de universidades gubernamentales y grupos de investigación en Latinoamérica, en una tarea que yo creo que ya hace tiempo que es hecha en muchas áreas, incluso en la de música, pero que siempre es necesaria estar tomando como nuestra a cada generación, que es la de la integración latinoamericana. Hoy es un día muy especial para mí. Yo soy de una generación en que se pensaba la integración latinoamericana a partir de una propuesta de un subcontinente autónomo. Y la muerte de Fidel Castro para nosotros, con todos los errores, todos los logros de la Revolución Cubana, es un marco indisoluble, ¿sí? Es a partir de ahí que podemos pensar concretamente, no a partir solamente de ideales, solamente a partir de abstracciones, pero de una experiencia concreta, lo que puede vir a ser una Latinoamérica autónoma y verdaderamente independiente. El título de la ponencia es Entre muros, rejas y vehículos blindados, el sonido del patrimonio de la sociedad postindustrial. Vivir en el contexto postindustrial contemporáneo, entre sus muros, rejas y vehículos blindados, exponiendo prejuicios, odio y sentimientos de desconfianza y miedo, más que invítanos, oblíganos a interpretar los sonidos que conforman el paisaje social, desde los susurros ambivalentes del mundo de negocios hasta el dolor abrasador de vidas perdidas en vano, por nada más que la mezquindad, pasando por los clamores por coacción, violencia e imposición predatoria de alguna idea de orden contra cualquier signo de amenaza a la paz, a ser, por supuesto, garantizada por el Estado, el mercado y los medios de comunicación. Esta superficie, frecuentemente confusa y hostil, teniendo a su base formas diversas de desigualdad, dominación y explotación, a menudo parecerá
irresistible a sus inúmeros intérpretes, aquí incluidos las investigadoras y los investigadores académicos, y quizás mismo sea vista esta superficie de exploración, desigualdad y dominación por algunas y algunos hasta como un estado de excepción y violencia necesaria, aunque no deseable, pero el único posible bajo las circunstancias que entienden precisamente como irresistibles del capitalismo tardío. Así, por más que no se pongan de acuerdo con sus principios y se queden indignada con sus efectos, parte de lo que sería la masa crítica de la realidad contemporánea se conforma con no más que construir un refugio material y moral que se estime suficiente para preservar un poco de autoestima relativamente inmune a eventuales crisis de conciencia. Una sociedad que busca refugios más que respuestas y enfrentamientos. En dirección contraria a las formas de conformismo abierto o implícito que permean buena parte de la vida social hoy, esta conferencia se propone considerar la capacidad de un pensamiento crítico, concebir y poner en práctica alternativas posibles de coexistencia en niveles complejos, lo que lleva no solo a la comprensión de desigualdades, dominaciones y explotaciones en las relaciones humanas, sino también, y más importante aún, la mitigación o superación de tales asimetrías, dar respuestas concretas a tales asimetrías. Con este fin, serán puestas en contrapunto, por un lado, ideas clave de algunas autoras y autores que cuestionan a fondo y a su modo la desigualdad, la dominación y la explotación, y por otro, la praxis de investigación de un colectivo denominado Musicultura, que es formado por una mayoría de moradores de un conjunto de favelas de Río de Janeiro, La Maré, en español Marea, experiencia esa desarrollada en diálogo sistemático por cerca de 13 años, empezando en 2003, con el Laboratorio de Etnomusicología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Diálogo este que se centra fundamental, pero no exclusivamente, en la identificación, documentación y reflexión sobre el patrimonio sonoro musical del local y sus múltiples y cambiantes conexiones con la ciudad y el mundo. Este es un mapa de Río de Janeiro. Aquí está el aeropuerto internacional, aquí el campus principal de la universidad. La escuela de música no está en este campus, está en el centro de la ciudad. Y esta zona, aquí, es un conjunto de favelas con cerca de 153.000 habitantes, una pequeña ciudad que sería la 11ª ciudad del departamento de Río de Janeiro si fuera una ciudad independiente. Tal esfuerzo de reflexión-acción, o como propuesto por Musicultura, de praxis sonora, o sea, una interrelación constante, recíproca, entre el pensar y el hacer, se basa fundamentalmente en referenciales teóricos que preconizan el protagonismo de las sujetas y los sujetos más expuestos a los procesos de producción de desigualdad, dominación y explotación. Esto envuelve al menos 2 encuentros semanales en La Maré,
en los cuales se propone, estudia y discute el desarrollo de múltiples actividades como trabajo de campo en los espacios donde música, sonido y silencio se muestran referentes sociales significativos, la promoción de intervenciones artístico-musicales con contenido político explícito en colaboración con músicos y activistas culturales, residentes o no residentes en La Maré, o de talleres y debates sobre praxis sonoras en escuelas primarias y secundarias de Maré. Hay también presentaciones de resultados de investigación en diferentes situaciones de debate público y elaboración de productos relacionados a la investigación, que pueden ir de videos que van a ser expuestos en esas escuelas, en esos talleres, hasta trabajos académicos que son presentados en conferencias, congresos como esto, y otras intervenciones más. Aquí tenemos algunos ejemplos de eso. Aquí una de las dos reuniones semanales en 2004. Aquí Musicultura en un taller que está siendo ofrecido al grupo por un especialista en video. Aquí un trabajo que fue en que contamos con la contribución de estadísticos y otro, un trabajo de naturaleza cuantitativa propuesto por los miembros de Musicultura, los moradores de Maré. Y aquí una participación en el congreso con una figura exponencial de la etnomusicología, el profesor Anthony Seeger, que es muy conocido en el campo, en este campo de estudios. Yo creo que hay más ejemplos. Sí, aquí un taller en una escuela en que está siendo exhibido un video hecho por alumnos de una escuela primaria bajo la orientación del grupo Musicultura, o sea, las personas del grupo ministran el taller. El resultado es mostrado en la actividad final del año lectivo en una escuela primaria pública local. Y hay un debate sobre todo eso. No sé si tengo. Aquí un pequeño apañado de lo que resulta de todo eso: la constitución de un archivo con registros audiovisuales, videos, cuadernos de campo, etnografías escritas, una biblioteca, hemeroteca con noticias de periódicos y, en fin, como que aquí es uno de los libros en que el trabajo de Musicultura sale a público. Este es todo un proceso de construcción colectiva de textos en que una persona escribe una frase, otra persona escribe un párrafo, otra persona desarrolla una sesión entera, pero siempre una construcción colectiva a partir de debates, antagonismos, resolución de conflictos y todo, para la producción final de los textos. Sí. Los espacios favelizados, esta es una muy importante inflexión. Los moradores hacen un punto particular sobre eso. Estos espacios no son favelas. La favela en sí es el resultado solamente de la favelización, que es la construcción social de este lugar. Entonces, los espacios favelizados de Río de Janeiro son solamente una entre muchas otras formas
de agrupaciones residenciales similares que existen en todo el mundo, donde viven los desheredados del que el sociólogo Michael Burawoy llama la tercera ola del capitalismo. En la misma, según Burawoy, tanto las luchas partidarias, sindicales e identitarias de los explotados bajo el sistema capitalista contra el fantasma de una revolución socialista parecen ya tener sus condiciones de posibilidad sustancialmente reducidas, sino fatalmente removidas, abriendo camino a un horizonte sombrío, neoliberal, donde el creciente control privado de los recursos, sean materiales o naturales, entre los naturales hay la emergencia del así llamado econegocio o ecobusiness, se establece como el políticamente correcto soporte máximo de la generación de excedentes de capital. Esta es una posición de Burawoy, de que el control sobre los recursos naturales hoy son la principal forma de acumulación de capital en el mundo. Y él presenta datos para eso. Superando, sin eliminar por completo, la posición hasta recientemente dominante de la explotación del trabajo y mismo de la especulación financiera, que tampoco dejan de existir, sino se intensifican. Entonces, las antiguas formas de acumulación continúan a existir e incluso se intensifican, pero hay una otra más que parece ser aún más devastadora. El sistema mundo, como lo definió un día Immanuel Wallerstein, pasa a reinventarse más y más bajo la hegemonía de los econegocios como una superposición de formas históricas, tanto del capital quanto del trabajo, a la manera de los estratos geológicos. En lo que respecta específicamente al mundo del trabajo, nos atrevemos a decir que en todas partes del mundo, no solo en Brasil, es posible verificar en la actualidad tales capas históricas superpuestas, desde la mano de obra esclava a la nueva artesanía high-tech, pasando por el trabajo campesino tradicional, proletariados rurales y urbanos y el creciente subproletariado de las grandes urbes. Entonces, las cosas van se superponiendo unas a las otras y podemos verlos en cualquier espacio, sea en México, sea en Havaí, sea en Kazajstán, sea donde fuera. Por lo tanto, no debería sorprender que un recorrido sobre el área favelizada de La Maré, entre Suyas y Sus, aproximadamente 150.000 habitantes, a menudo se abre al encuentro de muchas de las posibilidades de configuraciones sociales mencionadas anteriormente, inscritas en sus cuerpos, como diría un sociólogo como Pierre Bourdieu, como disposiciones socialmente adquiridas o hábitos, en rutas específicas y concretas de la vida, el cuerpo como un mapa de vida, de trayectoria de vida. Disposiciones estas que también se traducen en sonidos y musicalidad, que les hace potencialmente privilegiadas como objeto de investigación, acción colectiva del patrimonio sonoro musical, preocupada no solo en interrogar a fondo la sociedad postindustrial, pero sobre todo transformar la sociedad en favor de relaciones humanas sobre puntos de referencia quizás hasta hoy aún no vigentes en las llamadas democracias representativas. En el programa inicial de actividades de investigación del colectivo autonombrado Musicultura, a principios ya de 2004, se tomó como central la noción de diálogo encontrada en, por ejemplo, la praxis pedagógica de Paulo Freire, generando preguntas tan engañadoramente simples como: estas son las preguntas que se hacen en un encuentro con personas
que não se veem como investigadores, não se veem sequer como universitários, e sim como moradores de uma favela em Rio de Janeiro, que em geral são vistos como desprovidos de todo. As perguntas são enganadoramente simples como: lo que você escuta? Luego, por quê? Como? Quando? Onde? Com quem? Essas são perguntas que se fazem para começar um diálogo, e as pessoas também le hacen a los investigadores universitários esse tipo de pergunta, buscando generar temas de discussão e estratégias de resposta a las interminables perguntas que, inicialmente de forma tímida e contenida, pero luego de maneira abierta e copiosa, continuamente han se renovado en estos 13 años. Poco a poco, a pesar de los cambios periódicos de las y los participantes del grupo, más de 120 desde abril de 2004, se consolidó con dificultad, pero sin lugar a dudas, un modus operandi basado en la colaboración participativa entre los diferentes individuos, la autonomía de pensamiento y la acción, y el diálogo sistemático y a menudo en medio a conflictos internos, así como entre los diferentes saberes en juegos, académicos y extraacadémicos. Entonces hay muchos niveles y desniveles entre participantes, pero eso en un contexto en que la participación crítica, intercrítica, es estimulada al invés de mitigada. Esto se produce después de 7, 8 meses de experiencia. A través del diálogo, 8 meses en un año es mucho, en 2 años bastante, en 13 años no es nada, ¿sí? A través del diálogo, a veces difícil y lento, a veces bien humorado y ágil, intercalados con largos e inquietantes silencios, en los cuales diferentes indivíduos reconocen cada vez más a sí mismos como sujetos, que exponen sus diferencias y eventualmente entran en conflicto, se trasladó, como decía Antonio Gramsci, del sentido común en que predomina la validación acrítica de las ideologías dominantes que justifican la exploración. Por ejemplo, tu música no es música, ¿sí? Tu reggaetón no es música, tu funk, en el caso de Río de Janeiro, no es música, es un ruido. Se pasa entonces a la idea, según Gramsci, del buen sentido entre la clase trabajadora. En sí mismo, claro, fraccionado, no estoy aquí intentando idealizar la idea de una clase trabajadora homogénea, es fraccionada por raza, género, heteronormatividad, una serie de factores. Pero este buen sentido mira una percepción crítica, más y más crítica de su experiencia de vida, que posibilite esbozar una acción alternativa a la dominación y la explotación. Paso potencial, y yo destaco el adjetivo potencial, a la formación de un sujeto colectivo, conductor igualmente potencial a una efectiva transformación social. No hay por qué detenerse aquí a tratar de las diferencias fundamentales entre las y los más diferentes autoras y autores sobre la viabilidad de la clase trabajadora o de los oprimidos en general superar o no los obstáculos y trampas en su camino y convertirse o no en un sujeto colectivo potencialmente transformador en oposición a la dominación y a la explotación. Tan solo basta nos señalar la urgencia inequívoca de este tipo de pensamiento, mientras diferentes motivaciones, conclusiones y vías de acción
ora en relación de revisión, ora de negación uno del otro, los conflictos entre pensadores en este campo. Pero de una u otra manera profundizando la tradición fundamentalmente establecida por Marx, de buscar exponer los mecanismos, construir una comprensión de sus condiciones materiales y abrir camino a la acción reflexiva que se vuelva a la superación de la dominación. Dilemas similares y ciertamente requiriendo gran urgencia animan el trabajo del colectivo de investigación Musicultura, embrión de un intelectual colectivo orgánico en su reflexión sobre el patrimonio sonoro musical de su local de residencia. Los tiempos recientes lo ilustran bien. Desde finales del siglo XIX, la población de las zonas favelizadas de Río de Janeiro ha luchado contra políticas del Estado, de traslados forzosos de sus áreas de vivienda, alimentadas por intereses especulativos inmobiliarios en general del capital. Estas políticas han afectado las poblaciones de favela de modo autoritario hasta 1988, ¿sí? Un siglo, cuando la primera constitución aprobada después de 21 años de dictadura militar estableció frenos a políticas oficiales que permitían el traslado arbitrario de moradores de favelas, en general para sitios distantes de los más valorizados de la ciudad. Maré es uno de esos casos. Es formado por grupos que fueron trasladados de áreas valorizadas de la ciudad de Río de Janeiro hasta un área que era vista como desvalorizada. Mientras tanto, diferentes intereses patrimoniales y especulativos volvieron a invertir más recientemente en la idea de políticas públicas que garantizasen la injerencia unilateral del Estado en las favelas en nombre del bien común, por supuesto, de sus propios negocios. En esta tercera ola del capital sobrealudida, se adoptó como estrategia circa 2006 el patrocinio de actores políticos cuyas plataformas incluyesen cambios en la legislación urbana, una especie de golpe blanco. El capital invierte en políticos que van a pasar legislaciones altamente contra los intereses de los moradores de las favelas, y eso se hace como si fuera una política correcta, legal, entonces incontrovertible.